y hoy decidimos venir a Laodicea, ya que hoy cumplimos 7 maravillosos años de matrimonio civil. Son 7 años y todavía nos miramos como quien sabe que el amor no fue casualidad. Aprendimos juntos a escucharnos cuando dolía, a quedarnos cuando era más fácil huir. Viajamos no solo por mapas y caminos, sino por nuestras diferencias, por nuestros silencios, por todo lo que no sabíamos del otro. Y hoy entendemos sin palabras. Cada lugar nos enseñó algo, cada paso nos acercó más, cada viaje nos recordó que no importa dónde estemos, si seguimos siendo nosotros. Con los años nos conocimos de verdad, no la versión ideal, sino la real, la que se equivoca, la que se cansa, la que aún así ama. Y entonces la vida hizo algo hermoso, nos convirtió en una familia. Hoy no estamos completos porque todo sea perfecto, estamos completos porque estamos juntos, porque aprendimos que el amor no se sostiene solo con promesas, sino con decisiones diarias, con respeto, paciencia y con elegirnos incluso en los días simples. 7 años después seguimos apostando, seguimos creyendo y seguimos caminando lado a lado. No sabemos todo lo que viene, pero sabemos algo importante. Queremos seguir eligiéndonos. En cada viaje, en cada etapa, en cada versión nueva de nosotros. Feliz aniversario, feliz 7 años de amor vivido. Y ahora acompáñennos a descubrir la hermosa historia de esta ciudad antigua que es muy nombrada en la Biblia. Se llama Laodicea. El sol está hermoso, aunque está haciendo un frío, pero el sol, miren. Laodicea se encuentra en el suroeste de Turquía, cerca de la ciudad actual de Denizli, a pocos kilómetros de Pamukkale y Arápolis. Formaba parte de la antigua región de Frigia y luego de la provincia romana de Asia Menor. Fue fundada alrededor del siglo III a.C. por Antíoco II Teos. Gracias a su ubicación estratégica en rutas comerciales, se convirtió rápidamente en una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Era una ciudad extremadamente rica. La banca y la finanza. Era un centro bancario muy poderoso. Se han encontrado inscripciones y monedas que prueban su importancia económica. Tras un gran terremoto en el año 60 después de Cristo, la ciudad se reconstruyó sin ayuda de Roma. También tenía una industria textil. Producía una lana negra muy famosa proveniente de ovejas locales. Sus telas eran exportadas por todo el Imperio Romano. Era un símbolo de lujo y estatus. También era muy famosa por la medicina y el colirio. Laodicea tenía una escuela médica reconocida. Era famosa por un colirio hecho con una mezcla de minerales usado para tratar enfermedades de los ojos. Eso también conecta directamente con un texto bíblico cuando se menciona que la ciudad era ciega a pesar de creerse sabia. Laodicea también fue nombrada como una de las iglesias en la Biblia. Apocalipsis las 3 y 14 las 22. 14. Y escribe al ángel de la iglesia Laodicea. He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Fue una de las iglesias del Apocalipsis y recibió una de las advertencias más fuertes de Jesús, no por la idolatría, no por la persecución, sino por la comodidad espiritual y autosuficiencia. Lo que se puede ver aquí en Laodicea es que es uno de los sitios más arqueológicos más importantes de Turquía y sigue en excavación. Los lugares más destacados es el estadio, que es uno de los más grandes de Anatolia. Tiene 2 teatros, uno griego y uno romano. Aún en la actualidad se siguen utilizando para hacer diferentes tipos de programas. Por aquí les voy a dejar algunas fotografías de hace 2 años que venimos en la noche para ver una representación de ballet que la verdad fue muy pero muy bonito. También aquí puedes encontrar templos y ágoras, baños romanos, puertas monumentales, restos de los acueductos y también una de las iglesias cristianas más antiguas de la región. Y pues aquí en esta iglesia fue donde nosotros nos tomamos fotos. Mi esposo, cuando yo recién llegué a Turquía, él eligió este lugar para que tuviéramos nuestras fotos de matrimonio, porque pues era una iglesia muy importante. Solo fuimos a firmar, no teníamos fiesta ni nada de eso. Pues mi esposo dijo, vamos a este lugar, es muy bonito, muy histórico y no está lleno de tanto turista como Pamukkale y sería más cómodo tomarnos fotos. Por eso decidimos pues en esa época venir para acá. Algunos consejos turísticos que te puedo dar es mejor combinar la visita con Pamukkale y Arápolis
es una excelente opción. No solamente es un sitio arqueológico, es un lugar donde la historia romana, el cristianismo primitivo y las metáforas bíblicas se encuentran de forma real y tangible. Es una ciudad que lo tuvo todo, pero perdió lo más importante. ¿Dónde fueron nuestras fotos? Aquí, ¿no? Justo aquí en este arco creo que fue, amor. Sí, este arco y allá. Venimos otra vez cuando no conocimos ese momento. Mira, hijo, con tu mamá tomamos el foto del matrimonio, o las fotos de matrimonio, de nuestro matrimonio aquí. Y ese momento tú estabas en el paraíso esperándonos. Oh. También te quiero comentar algunas de las leyendas o relatos populares locales que se transmiten de forma tradicional en esta región de Denizli. Una de las más famosas es una leyenda turca que se describe como relatos antiguos sobre Leodicia. Según los relatos más populares de los habitantes de Denizli, es que confiaban más en su oro que en Dios. Cerraron sus puertas a forasteros pobres y se burlaban de las ciudades más pequeñas. Se cuenta también que tras rechazar ayuda externa después del gran terremoto, la tierra volvió a temblar y esta vez la ciudad nunca se recuperó del todo. Para muchos locales esto se conecta con la idea bíblica de la tibieza y la autosuficiencia. Los viajeros se enfermaban al beberla. Los sacerdotes afirmaban que el agua reflejaba el estado del corazón de la ciudad. También se dice que mientras la ciudad fue humilde, el agua fue pura. Cuando se volvió arrogante, el agua se volvió tibia. Por eso en el folclore local, el agua de Leodicia es símbolo de advertencia. El colirio que nunca curó el alma. Una leyenda muy conocida en Denizli habla de un médico famoso de Leodicia que creó un colirio milagroso que curaba la ceguera física, era vendido a precios altísimos, solo los ricos podían acceder a él. La historia termina diciendo que el médico murió sin poder ver el derrumbe de su propia ciudad. Entre los cristianos locales existe una tradición oral que dice: la primera comunidad cristiana de Leodicia era ferviente, oraban de noche y ayudaban a los necesitados, pero con el tiempo se volvieron cómodos y silenciosos. La leyenda dice: la lámpara del altar se apagó sola una noche y nadie se levantó a encenderla. Desde entonces se cree que Leodicia quedó espiritualmente en silencio. Otra leyenda afirma las piedras que hablan al atardecer. Guías locales cuentan que al atardecer el viento entre las columnas produce sonidos extraños, como susurros o lamentos suaves. La tradición dice que son las voces de una ciudad que quiso hablar demasiado tarde. Muchos visitantes afirman sentir una sensación de reflexión profunda al caminar solos por el sitio al caer el sol. Una leyenda más moderna dice que Leodicia no fue destruida por ser olvidada, sino para advertir. Algunos locales llaman a Leodicia la ciudad espejo, porque quien la visita se ve a sí mismo. Recuerden que son relatos que acompañan a las ruinas y las hacen más humanas. Así finaliza nuestro recorrido por Leodicia, una ciudad que fue sinónima de riqueza, comercio y autosuficiencia, pero cuyo legado más poderoso no está en sus ruinas, sino en su mensaje. Leodicia fue advertida por su tibieza, por creer que no necesitaba nada cuando en realidad había perdido lo esencial. Hoy, siglos después, sus calles silenciosas nos recuerdan que ninguna civilización, por próspera que sea, nada dura para siempre. Caminar entre estas piedras es enfrentarse a una pregunta vigente. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? La historia y la fe convergan aquí, invitándonos a reflexionar más allá del pasado. Si este documental te ayudó a comprender Leodicia desde una nueva perspectiva, te invito a dejar tu comentario y compartir qué enseñanza te dejó este lugar.
Suscríbete al canal para seguir explorando destinos donde la historia, la Biblia y el presente se encuentran. Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye bye, Crushurus.